Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre los alimentos que ayudan a mejorar los índices altos de triglicéridos y colesterol. Bueno, principalmente vamos a hablar qué es lo que nos provoca que estos índices en sangre se nos eleven. Una alimentación alta en grasas, alta en comida rápida, que tengamos sedentarismo, que no practiquemos algún tipo de actividad física nos puede llevar obviamente a tener estos niveles sanguíneos altos. Pero esta enfermedad como tal es silenciosa y solo la podríamos detectar haciendo exámenes sanguíneos. Ahora, ¿cuál es como el tratamiento dietoterapéutico? Es que vamos a eliminar todas las grasas que vengan, obviamente que sean saturadas. ¿Dónde encontramos las grasas saturadas? En las comidas rápidas, en la comida procesada, en todos aquellos alimentos que vengan empanizado, frito, las papas fritas también, las vísceras como el hígado, también en la tripa, chorizos, jamón, mortadelas que sean del color rojo. Debemos de disminuir el consumo. Ahora también, ¿por qué hablamos sobre el sedentarismo? Obviamente el sedentarismo, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda hacer ejercicio cardiovascular para evitar que en las arterias obviamente se vayan acumulando depósitos de grasa, así como también a nivel central, es decir, en el estómago. Si no practicamos algún tipo de actividad física, obviamente vamos a estar acumulando depósitos de grasa. Y nosotras las mujeres, ¿en dónde las acumulamos? En los brazos, en el abdomen, en las piernas, así como también en la espalda. Ahora, estos depósitos de grasa se pueden ir disminuyendo si nosotros practicamos más ejercicio y evitamos el sedentarismo. Ahora, ¿cuál es la dieta en sí que deberíamos de llevar si nosotros padecemos triglicéridos y colesterol alto? Una dieta debe de ir alta en fibra soluble, en donde la encontramos en todos aquellos alimentos que sean integrales. Arroz integral, pan integral, pastas integrales. ¿Por qué? Porque la fibra soluble es la que nos ayuda en la captación de depósitos de grasa adentro de nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de carnes deberíamos de implementar si nosotros tenemos triglicéridos y colesterol? Tenemos que tratar de evitar todo el consumo de carnes rojas e inclinarnos por las carnes blancas, como el pescado, el salmón, el pollo. También lo podríamos implementar con el atún si a usted le gusta. También es muy importante buscar grasas saludables. ¿Dónde vamos a encontrar ese tipo de grasas saludables? En las semillas como las almendras, pistacho, el aguacate también. Y obviamente pues en el tipo de aceite que usted consuma. Se recomienda el tipo de aceite de canola o aceite de oliva si usted prefiere este tipo de aceite. El consumo del agua sí es muy importante porque el agua nos ayuda, obviamente nuestro cuerpo está compuesto de un 80% de agua y nos ayuda en la motilidad intestinal, que esta también pues nos ayuda en los depósitos de grasa. El ejercicio, la OMS nos dice que debemos de hacer 1 hora diaria, por lo cual se recomienda hacer 1 hora de ejercicio cardiovascular y aparte la cantidad de horas de ejercicio de pesas que también se debe de implementar dependiendo obviamente de cuál sea el objetivo de cada persona. Bueno, mi nombre es Wendy Godoy, soy nutricionista dietista y me pueden encontrar en mis redes sociales como NutriWendySB, Facebook, Instagram y Twitter.